Bienvenidos a este video donde vamos a estudiar los problemas de valores en la frontera. En un video anterior habíamos hablado de los problemas de valores iniciales y ahora vamos a hablar del problema de valor en la frontera. Entonces veamos de qué se trata el problema. En este caso vamos a tratar el problema de segundo, el problema que involucra una ecuación diferencial de segundo orden. Es la que vemos aquí, la que vemos acá, y las condiciones de frontera, las condiciones en este caso que se conocen como condiciones de frontera, son las que vemos ahí, donde vemos que en este caso se está tratando el problema en un intervalo. Podemos verlo de esa manera, como un problema en un intervalo cerrado entre los puntos A y B. En este caso se está usando la variable t. Entonces lo que se desea es conocer la solución justamente en este intervalo que vemos acá, ¿no? Y lo que sabemos es la información en el punto A y en el punto B. Lo que nosotros queremos es, en este caso desde el punto de vista numérico, encontrar la solución a la ecuación diferencial entre esos puntos, conociendo esos dos valores. Entonces, una de las primeras cosas que supongo se debe pensar es que este problema se podría tratar, como ya hemos visto antes, en un problema de valor inicial con algunos ajustes, y es justamente de lo que habla el método de disparo, que es el primer método que vamos a discutir. Entonces veamos de qué trata el método de disparo. Vamos a explicarlo aquí un poquito rápido. En el método de disparo pues tenemos exactamente el mismo problema, ¿no? Tenemos y' igual a una función que en este caso involucra la variable t, y y y'. Y tenemos las condiciones en a y b, que en este caso sus valores constantes son respectivamente y sub a y y sub b, así los denotamos. Entonces, para que pueda funcionar la técnica que se usó, por ejemplo, en el problema del movimiento de cuerpo, donde había una segunda derivada en ecuación diferencial ordinaria, entonces aquí se requiere una idea parecida, pero el detalle es que ocuparíamos la información de la primera derivada. Es decir, ocuparíamos saber cuál es el valor de la derivada en A para que se convierta en un problema de valor inicial, como ya hemos visto en otros ejemplos. Entonces la idea del método de disparo es la siguiente: se supone que damos un valor artificial a la primera derivada, no un valor que se considera artificial, o sea, improvisamos el valor de la primera derivada, y eso geométricamente es muy parecido a, bueno, veamos aquí las dos imágenes, ¿no? Es muy parecido a disparar, en este caso, una bala, que es lo que vemos aquí en el dibujo, desde el punto A, que es donde nosotros conocemos la información específica, y entonces sería como disparar desde ese punto A. Ustedes saben, ¿no? Creo que imagino que varios han coincidido alguna vez en este problema donde hay un proyectil y lo que uno ocupa para, más o menos, ¿verdad?, para describir la trayectoria de la bala es la inclinación en este caso del objeto que dispara la bala. Y bueno, en este caso, cuando hablamos de inclinación estamos hablando de derivada. Entonces, si lo vemos desde este punto de vista, es como si nosotros estuviéramos ajustando esa derivada en A, de modo que esa bala que se representa con este objeto amarillo, pues vaya a calzar justamente con el punto YB, haciendo entendernos que la curva que va a describir la trayectoria de la bala es la solución de la ecuación diferencial. Y claro, dependiendo de la inclinación, es decir, dependiendo de la derivada, como es de esperarse, entonces eso va a coincidir con el valor en B, el valor que andamos buscando, ¿no? O sea, la idea es que nosotros le peguemos a este punto que está aquí, ¿no? Esa es la idea, ¿no? Es como el objetivo. Entonces, bueno, en eso se basa el nombre, ¿no?, en este caso, del método de disparo.
Ahora vamos a ver cómo funcionaría entonces el método en cuestión. Bueno, como habíamos mencionado, pues supongamos que nosotros improvisamos el valor de S. Supongamos que nosotros decimos S, supongamos que al inicio es tanto, es 1, digamos, o es 2, o es menos 1, no importa, ¿no? Entonces, ya que tenemos la información de la primera derivada, entonces nosotros podemos tratar este problema como un problema de valor inicial, justo como hacíamos en los casos anteriores. Si se fijan aquí, hago el cambio de variable b igual a y', y y' es b', que a su vez es f de t y b. Y ya tenemos la información de y de a, y tenemos la condición improvisada de la primera derivada, que eso sería como decir que b de a es igual a s. Entonces, en concreto, nos queda un sistema como el que vemos al lado derecho aquí. Aquí está en este recuadro, ¿no? Nos quedaría planteado de esa manera, ya como un problema de valor inicial, donde ya vemos que aparece S asociada a la primera derivada. Entonces, bueno, una vez que tenemos esto, pues podemos venir y aplicar cualquier método, ¿no? O sea, podemos aplicar el método de podemos aplicar los métodos, este método de Euler, o podemos aplicar los métodos de Ronge-Kutta, el método del trapecio que habíamos visto antes, que aparecen en la referencia para resolver problemas de valores iniciales. Y bueno, una vez que tenemos eso, aplicamos ese método, y bueno, al aplicar ese método vamos a tener, como era de esperarse, una solución aproximada, que la he denotado acá, pueden verlos ustedes. La he denotado con estos pares ordenados que representan tanto a la posición como a la velocidad, ¿no? Ahí están, ¿no? O sea, tenemos y0, b0, y1, b1, yn, bn. El último es el valor donde t es igual a b, ¿no? Es decir, este de aquí, esta es la aproximación que corresponde con t igual a b. Ahora, como hay un parámetro aquí, que en este caso es el parámetro s, como tenemos este parámetro va a hacer que la solución cambie, ¿no? Si yo, por ejemplo, empiezo con s igual a 1, pues la solución va a cambiar de una forma. Si lo empiezo con s igual a 2, pues de nuevo la aproximación va a ir cambiando. Todo depende del valor de s. Y como entonces estas aproximaciones dependen de s, naturalmente es un tanto incorrecto escribirlo de esta manera, como solamente y0, b0, como si no dependiera de nada, sino que más bien dependen de s. Entonces eso es lo que vemos acá, ¿no? Y que lo remarco aquí, la solución depende de s. Y para hacerlo notar y que se tome y que se observe esa parte, entonces ahí escribo una dependencia de s, es decir, ese y0 y ese b0 dependen de s, el y sub i, el b sub i dependen de s, todos dependen de s, ¿no? Al final. Y bueno, una vez que yo tengo esa solución, ahora la idea es, bueno, ya encontré esta solución, ahora yo lo que quiero es que al final el valor que he encontrado con esa improvisación de la primera derivada en el punto A, yo quiero que el último valor coincida justamente con y de b, y eso es equivalente a plantearse este problema que vemos acá al lado derecho. Es equivalente a tener esta igualdad. Y claro, obviamente eso no va a ser igual, porque nosotros estamos improvisando el valor de s. No necesariamente tiene que ser igual, pero podemos utilizar una estratagema. Podemos usar una estratagema o una estrategia para poder aproximar ese valor, y es lo que vemos en el siguiente punto, y es encontrar la raíz de una función definida de esta forma. Si nosotros nos fijamos bien, aquí he definido una función con el nombre de f mayúscula de s igualada a la diferencia de esta. Entonces yo puedo ver este problema como que yo quiero encontrar la raíz de esta función que tenemos acá. Yo lo puedo ver como que quiero encontrar la raíz de esta ecuación, es decir, encontrar un s
encontrar un S tal que f de S es igual a 0, que es el equivalente a tener que y de n de S es igual a y de b. Esa es la idea, ¿no? Esa es la idea. Y bueno, para poder resolver una ecuación normal, no una ecuación diferencial, sino una ecuación algebraica, entonces nosotros podemos aplicar métodos. Conocemos varios métodos. Entre uno de ellos está el método de Newton. Entonces, ¿cuál es la idea? Pues en el método de Newton uno empieza con una aproximación. En este caso vamos a decir que la aproximación es S de I, y yo quiero cómo mejoro esa aproximación. La mejoro haciendo esta operación que vemos acá, ¿no? Entonces, si nosotros seguimos aquí la secuencia, es decir, imagínense que tenemos un S, ¿no? Un SI. Para encontrar el siguiente, el método de Newton me dice que tengo que hacer esta diferencia, SI menos la función evaluada en SI entre f' de SI. Si nosotros seguimos esta línea, vamos a darnos cuenta de que nosotros tenemos toda esta información, porque veámoslo, no tenemos SI es menos f de SI, que lo conocemos, acá está, es yn de SI menos y de b, y en la parte de abajo aparece la derivada de f, que en este caso, como y de b no depende de s, solamente nos quedaría yn' de SI. Y esto, a su vez, si nosotros notamos y' de n, como habíamos acordado antes, para poder plantear el problema de valor inicial, la derivada era b, ¿no? Que también tenemos esa información. Entonces, como podemos ver aquí, finalmente lo que nos queda es que el cálculo lo podemos hacer de esta manera, ¿no? O sea, nos queda SI menos yn de SI menos y de b entre bn de SI. Y bueno, con esta información, pues nosotros ya podemos hacer, ya tenemos una mejora del valor de S. Entonces, ¿cuál es la idea en todo esto, verdad? Este es todo un proceso. Es decir, uno empieza, esquemáticamente sería así. Vamos a dar la idea, ¿no? Vamos a dar como la idea. Se improvisa primero. Ese es el primer paso, y a este valor improvisado le llamamos S0. Entonces fíjense, los pasos irían así, ¿no? Primero S0, aplicamos el problema de valor inicial para este S0. Con eso, ¿no? Con el método de Newton, aquí obtenemos S1, y nosotros volvemos a aplicar el problema de valor inicial aquí, ¿no? Con ese S1 encontrado con el método de Newton, nosotros volvemos a aplicar el problema de valor inicial y continuamos de esta manera, ¿no? Volvemos a aplicar el problema de valor inicial y así de esta manera. Obviamente, ¿cuándo vamos a parar, no? Es una pregunta válida, ¿no? ¿Cuándo se va a parar? Bueno, se va a parar cuando tengamos un valor relativamente cercano a y de b, es decir, cuando se pararía, ¿no? El proceso se para cuando nosotros conseguimos relativamente que el valor en SI es cercano a 0, ¿verdad? Lo cual implicaría que yn de SI es parecido, o es relativamente parecido a y de b, ¿no? Y bueno, con esto tendríamos entonces un método que puede resolver este tipo de problemas, ¿no? Claro, aquí hay que hacer iteraciones, ¿no? Para poder encontrar ese valor, ¿no? Ese es quizás el punto, digamos que es como el punto débil de este problema, y es esa improvisación del valor S, ¿no? Ese es como el punto donde se podría criticar al método, ¿no? Bueno, hay otras alternativas, vamos a verlo aquí, que estas alternativas se consiguen por medio de una técnica o métodos, podemos llamar, bastante famosos, que son los métodos de diferencias finitas, ¿no?
Entonces vamos a ver en qué consiste. Nosotros vamos a estudiar el caso lineal. El caso no lineal va a quedar para lectura, no se va a evaluar, y nos vamos a enfocar bastante en este problema, ¿no? Pero el caso no lineal en realidad no es que es tan complicado, ¿no? Pero bueno, veamos el caso lineal, ¿no? Con el caso lineal se entiende bien y uno después puede entender el caso no lineal. Entonces, en el caso lineal, como lo primero que nos podemos preguntar es ¿por qué lineal? ¿No? Es porque la ecuación diferencial con la que vamos a trabajar en efecto es lineal. Esta ecuación diferencial es lineal. Es una ecuación diferencial ordinaria lineal. Por eso hablamos del caso lineal. Y bueno, tenemos exactamente las condiciones de frontera, así se le llaman a estas condiciones de frontera. Y de A igual a Y sub A, Y de B igual a Y sub B. Ahora la idea es que nosotros vamos a aproximar, la idea de todo esto, ¿no? Del método de diferencias finitas, es que uno aproxima las derivadas por una fórmula de diferenciación, que esas las vimos en la semana pasada, si no me equivoco. Entonces, en una fórmula de diferenciación, pues para este ejemplo es usual tomar esta aproximación que pueden ver ustedes ahí, que dice y', esto lo aprendimos, ¿no? Se puede aproximar como y de x más h menos 2y de x más yx menos h entre h cuadrado. Esta es una fórmula de 3 puntos, hay que recordar eso, ¿no? Recordemos que habían fórmulas de 3, de 5 puntos. Entonces aquí hay que tener cuidado con eso, ¿no? Es decir, pueden haber estrategias en las que nosotros, por ejemplo, experimentemos no con 3 puntos, sino que quizás con 4 puntos, o 6 puntos, o 7 puntos, ¿no? Ese número de puntos va a ayudar al final en la precisión, al final de todo esto. Entonces veamos cuál es la idea detrás del método de diferencias finitas. Bueno, para empezar hay que tener en cuenta y recordar esto, ¿no? Tenemos la fórmula de diferencia. Bueno, la idea es la siguiente, es muy parecido a los métodos que hemos ido desarrollando a lo largo de la clase. Se hace una partición, en este caso el intervalo AB, se escoge una partición con n más 1 puntos, etiquetados desde el 0 hasta n, ¿no? Ahí vemos x sub 0, x sub 1, x sub 2 y así continúa, ¿no? Teniendo en cuenta que el primero es A y el último punto es B, ¿no? Ahí tenemos lo que se conoce como la partición, ¿no? Esto es la partición. Para describir formalmente la partición, pues tenemos que x sub i, podemos ver acá, es x sub i menos 1, o sea el anterior más h. El primero es A, el último es B, y el h, que todos están a la misma distancia, es b menos a dividido por n cuando tenemos n más 1 puntos. Entonces fijémonos cuál es la idea aquí. Primero nosotros vamos a querer aproximar a la función en esos puntos, ¿no? En x sub 0, en x sub 1. En términos generales queremos aproximar a la función en x sub i. Para eso voy a expresar la segunda derivada. Como recordaremos arriba, lo estaba mencionando, la segunda derivada se puede escribir con esa fórmula de diferencias que vemos ahí, ¿no? La podemos escribir con esta fórmula de diferencias. Y como esta es una partición donde todo está bien espaciado, podemos ver que x sub i más h no es más que el siguiente elemento, que lo denotamos con x sub i más 1. Entonces podemos ver ahí la igualdad siguiente, ¿no? ¿Por qué se hace igualdad? De la misma manera, x sub i menos h es el anterior, es x sub i menos 1. Y entonces finalmente nos queda esta expresión ahora en términos de esos valores de x sub i, donde yo quiero aproximar la solución, ¿no? Ahora, si nosotros sustituimos el valor de x sub i en el problema, ¿no? Entonces obtenemos esta expresión, podemos ver ahí. Y si luego nosotros sustituimos el valor de y' de x sub i, entonces obtenemos lo que vemos en la parte de abajo. Pueden verlo ahí. Se puede reducir un poco más la expresión
aislando los términos que nos interesan, que son y de xy, aquí lo vemos, y de xy más 1, y de xy y y de xy menos 1. Notemos que todo lo demás es conocido. 1 entre h cuadrado es conocido, a de xy es conocido también, y f de xy se supone conocido, o sea, son funciones que las conocemos. Un poco de la notación nos va a servir a que todo se vea un poquito más menos enredado. Aquí tenemos esta notación, la vamos a utilizar. W sub i, vamos a anotarlo, va a ser igual a y de x sub i, ¿no? Y esas son las incógnitas, lo que yo quiero encontrar. Por otro lado, a de xy le vamos a llamar a sub i, eso es conocido, y a f de i le vamos a llamar f de x sub i. Haciendo ese cambio de variables, no cambio de notación en la ecuación anterior, pues tendríamos la expresión que vemos ahí, donde las incógnitas, remarco esto de nuevo, son w sub i más 1, w sub i y w sub i menos 1, ¿no? Una observación importante aquí es que w sub 0 es conocido porque w sub 0 es y de x0 y y de x0 es y de a y y de a es y sub a, que es una de las condiciones de frontera. Lo mismo sucede con wn. Wn es y de xn, este a su vez es y de b y este es y sub b, también es conocido. Entonces, si lo pensamos bien, ¿cuáles son las incógnitas? Las incógnitas van desde w1 hasta w sub n menos 1, ¿no? Esas son realmente las incógnitas. Muy bien, en esos términos he escrito, pueden ver ustedes aquí que se forma un sistema de ecuaciones lineales, ¿no? Donde el primero sería 1 entre h cuadrado w2 más a sub 1 menos 2h cuadrado w sub 1 más 1 entre h cuadrado w sub 0 igual a f1. Aquí he remarcado los elementos que son conocidos, ¿no? Por ejemplo, como lo decía antes, 1 entre h cuadrado es conocido, a sub 1 menos 2h cuadrado es conocido, y así, ¿no? Pueden ver que 1 entre h cuadrado w0, como mencionaba antes, también es conocido, entonces es parte de las cosas que conocemos. Y las incógnitas van desde w sub 1, que las podemos ver ahí, van desde w1, w2, ¿no? w3 hasta w de n menos 1. Esas son las incógnitas. Y este sistema nosotros lo podemos escribir en su forma, en la forma matricial, que es lo que vemos aquí al lado derecho. Pueden contrastar ustedes ahí, ¿no? Pueden hacer el contraste de lo que vemos en pantalla. Bueno, entonces el problema finalmente se reduce a resolver este sistema, ¿no? Se reduce a esto. Entonces ya ven que podemos plantear un sistema con el que podemos aproximar la solución en los puntos de una determinada partición. Obviamente, a medida que h se haga más pequeño, como era en el caso del tema de aproximación de derivadas e integrales, vamos a tener una mejor aproximación. Bueno, espero que este video les haya servido, que les haya orientado sobre el tema, y nos veremos en uno próximo.